La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. La etapa de la preadolescencia y la adolescencia realmente asusta a muchos padres. Hay muchos prejuicios sobre cómo es la crianza durante estos años, sobre cómo a fuerza se tienen que portar los muchachos de esta edad o sobre lo que constituye ser un buen padre o una buena madre de adolescentes. Hoy queremos intentar abordar este tema siguiendo con nuestra idea de una planta que hemos venido hablando. Hablamos de sembrar semillas aún antes de tener hijos, de echar raíces sanas durante los primeros años de vida, de cultivar crecimiento durante la niñez y ahora queremos hablar un poco de cómo podemos cuidar o regar o podar durante el tiempo de la adolescencia. Y para conversar de esto conmigo, tenemos hoy a una invitada especial. Ella es compañera en la crianza de adolescentes y también es una voz entre mujeres cristianas para vivir el Evangelio en la vida diaria. Estoy muy agradecida por poder tenerla aquí en el programa. Wendy Bello, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Susi. Es un gozo para mí poder compartir contigo y con la audiencia de Crianza Reverente y abordar todos estos temas, ¿verdad? Que sé que están en el corazón de muchas mamás y bueno, también de muchos papás. Sí, sí, de hecho son mamás y papás también que nos escuchan y sí son Ujú. temas que realmente nos llegan muchas preguntas y comentarios acerca de estas etapas de la crianza. Wendy, no sé si quieres presentarte un momento para que los que no te conocen puedan conocer un poquito de ti. Claro que sí, con mucho gusto. Pues como ya escucharon, mi nombre es Wendy, nací en Cuba, pero vivo en los Estados Unidos. Tengo 2 hijos con mi mejor amigo, su nombre es Abel, nos casamos ya casi hace 26 años y pues Wow. sí, nuestros hijos están en la adolescencia, bueno, nuestra hija ya en poquito tiempo va a salir de esa etapa porque tiene 18 años, así que estamos terminando, como quien dice, ¿verdad? Y nuestro Benjamín, no se llama Benjamín, pero es el más joven, tiene 13 años, así que está allí Mm, en plena adolescencia. sí. Y pues nada, ¿qué más puedo contarles? Que tengo el gozo de servir al Señor escribiendo libros Ujú. y compartiendo la palabra con mujeres en distintos eventos. Soy parte de un equipo de autoras hispanas que colaboramos con una división que tiene la casa publicitaria Lifeway Ujú. y que se llama Lifeway Mujeres. Y allí colaboramos con ellos y también contribuyo con otros ministerios como Coalición por el Evangelio y demás. Y es de verdad un gozo para mí poder compartir la palabra, ya sea escrita o enseñándola en estos contextos. Y por supuesto, practicando todo eso primero aquí en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestros hijos Amén. y el lugar donde el Señor nos ha puesto. Sí, creo que es el lugar más difícil para Así mismo. practicar lo que enseñamos en público, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, he tenido la oportunidad de leer parte de algunos de los libros que Wendy ha escrito. Hace poco me mandaron el de Un corazón nuevo, creo que se llama, el más reciente. Sí, Ajá. ujú. Y gracias a Dios por tu servicio a la comunidad cristiana, invirtiendo tu tiempo y tus esfuerzos para tener más recursos también. Es algo importante que todos necesitamos. Y te agradezco Gracias. por ese testimonio que tienes. Tuvimos la oportunidad, Wendy y yo, de colaborar en una Biblia que hace poco salió, ¿verdad? Sí, También de Lifeway, de VIH, de Biblias. ujú. Y nos encantó colaborar juntas también en esa Biblia. Bueno, Wendy, estamos viendo este tema de el trío esencial de la vida cristiana,
las creencias correctas, la adoración del corazón y la obediencia que debemos practicar en Ujú. nuestra vida, y hemos venido hablándolo por etapas. Así que ahora queremos ver esto en la etapa de la adolescencia y creo que a veces la transición entre la crianza de un niño y la de un adolescente puede ser difícil. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo nos puedes describir o caracterizar las diferencias más grandes entre la crianza de niños y la de preadolescentes o adolescentes? Buenísima pregunta. Tú sabes que yo creo que una de las cosas que sucede es que en nuestra mente, pues obviamente esto no ocurre de la noche a la mañana, entonces como que también nosotros tenemos que un poco adaptar, ¿verdad? Nuestra mente a, wow, ahora estoy en esta nueva etapa. Y yo creo que una de las cosas que más diferencia, ¿verdad? La crianza de un niño a un pre o a un adolescente es que cuando ellos son pequeños, cuando son niños, nuestra autoridad tiene más fuerza, por decirlo de una manera, Ujú. ¿verdad? Porque Sí. somos físicamente más fuertes, Ujú. somos más grandes, ¿verdad? Pero por supuesto, a medida que nuestros hijos van creciendo, esa diferencia se va borrando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y creo que entonces comenzamos a buscar, o hemos tratado de ir buscando a lo largo de los años, ganar en influencia, ¿verdad? Ujú. Y, y por supuesto, eso es algo que se va construyendo. Y creo que ahí hay una parte de la diferencia, que ya no buscamos tanto el ejercicio de una autoridad fuerte, sino tener una voz influyente en nuestros hijos, ¿verdad? Que nos confían más, que nos escuchan y que por esa relación que se ha ido construyendo con los años, pues les resulta, vamos a usar esta frase, relativamente más fácil colocarse bajo esa influencia que ya entonces tenemos como padres. Y claro, el trato creo, Susi, que va cambiando, ¿verdad? Porque hay algo que a veces a los padres se nos olvida y es que cuando nuestros hijos entran en esta etapa de pre y de adolescencia, ellos ya están más definidos en su personalidad, en Ujú. sus preferencias. Ya poco a poco ellos van llegando a sus propias conclusiones acerca de la vida, ¿verdad? Van Sí, sí. formando como su propia visión en cuanto a diferentes cosas. Y de hecho, también empiezan a definir la fe, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ajá. Y bueno, por supuesto, nosotros esperamos que lo hagan con la influencia que desde pequeños Sí. hemos ido, ¿verdad? Ejerciendo en ellos. Pero algo que creo que marca la diferencia es que tenemos que aprender pues a respetar, por decir de una manera, esta nueva etapa en la que ellos están entrando. Y yo creo que si doy un ejemplo para ilustrarlo, va a ser más fácil para quienes nos Ujú. escuchan, ¿verdad? Sí. Y voy a usar un ejemplo súper sencillo. Pero creo que ilustra esta idea de las diferencias entre una etapa y otra. Cuando mi hija era pequeña, era una niña, ¿verdad? Íbamos a Ujú. salir a algún lugar, yo iba al closet y le decía, bueno, te vas a poner este vestido con estos zapatos y te voy a peinar así, y ahora te vamos a poner este lazo. Ajá. Y, ¿verdad? Yo tomaba todas las decisiones de su vestuario. Sí. Pero ahora ella ha crecido. Entonces, quizá necesariamente no vamos a tener los mismos gustos en cuanto a estilos de ropa. A lo mejor yo no escogería ese vestido, yo hubiera escogido otro, ¿verdad? O tal vez a mí no me gusta este corte de pelo, pero a ella le gusta más. Y eso a veces nos cuesta. Yo creo que nos Ujú. cuesta porque aunque no lo reconozcamos o no lo digamos en voz alta, quisiéramos un poquito como que nuestros hijos fueran una copia, ¿verdad? Sí. Nuestra, pero no lo son, No. porque Dios los creó con su propia personalidad y van a ir desarrollando eso, gustos, preferencias. Entonces, ya ellos son mayores y por supuesto eso es algo que vamos viendo poco a poco en ese cambio de una etapa a la otra. Ujú. Y creo que eso es un reto para nosotros como padres, porque tenemos que interiorizar, ¿verdad? Que ya esta etapa luce diferente, aunque tiene sus encantos.
de verdad una opinión honesta. Yo era de las que cuando tuvimos nuestros hijos le decía a mi esposo: "No podremos saltar de los 12 a los 20 y volarnos todos esos años del medio". Aunque uno quisiera. De verdad, porque si te soy honesta, me aterraba pensar en la adolescencia. Y no estás sola, o sea, muchas No. personas expresan ese temor. Sí, yo creo que, bueno, por 2 razones. Una, por historias que escuchamos y Sí, conocemos, ¿verdad?, que nos cuentan, y otra porque fuimos adolescentes y sabemos, sí. ¿verdad? Y creo que son los padres de adolescentes que han tenido esas historias, que son más propensos a hablar de eso, y quizás los que han tenido buena experiencia no dicen nada, entonces lo único que Exacto, escuchamos son las historias de terror. exacto. Entonces, yo, cuando ellos eran pequeños, yo le decía a mi esposo eso, pero, ¿quieres que te diga algo de verdad? Yo estoy disfrutando mucho la adolescencia de mis Ujú. hijos, Yo porque también. precisamente es otra etapa. Entonces, ya es un tiempo en el que podemos tener otro tipo de conversaciones más profundas, Sí. más variadas. Podemos incluso compartir experiencias con ellos, ¿verdad? De Ujú. cuando nosotros estuvimos allí y es otro momento, ¿verdad? Entonces sí, tiene retos y, como te decía, se van no es que perdamos autoridad como padres, porque no es lo que quiero decir, pero ya no se ejerce de la misma manera, Ujú, y eso es un ujú. reto, porque a un niño pequeño, solamente a veces alzarle un poquito la voz y ya hay una reacción, ¿verdad? Pero con Sí, nuestros adolescentes ya no funcionan esos métodos, es otra sí. etapa. Sí, y creo que lo que dijiste al principio de eso de la autoridad y la influencia, me haces Ujú. recordar un libro que ha sido a lo largo de los años de muchísima ayuda para mí. Es el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y Exacto. ajá, De ahí yo y lo aprendí también. ajá, exactamente. Y es que ayuda tanto ese concepto, y lo hemos venido refiriéndonos un poquito a este libro en los otros episodios de las etapas, porque precisamente el autor tiene una sección del libro donde él habla de las 3 etapas principales. Y yo quiero pausar otra vez aquí y decirte, si no tienes el libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo, pues cómpralo, porque te va a servir, sin importar en qué etapa estás. Pero quiero enfatizar lo que estás diciendo, Wendy, acerca de la autoridad y la influencia. Esto, hablando de la transición entre niñez y preadolescencia y adolescencia, esto es algo que quizás muchos papás están escuchando y aún no llegan a esta etapa. Entonces, yo te diría, si tú estás viendo hacia adelante, hacia la etapa de la adolescencia y tienes temor, pon atención a este concepto, porque tú puedes prepararte a ti y también a tus hijos para la adolescencia si haces caso a esto, lo que está diciendo Wendy. Tengo autoridad, Dios me ha dicho que soy autoridad y mi esposo sobre nuestros hijos, claro que sí, pero mientras van avanzando los años, lo que yo quiero fomentar y desarrollar es una relación de influencia, y poco a poco, entonces, mis hijos buscan obedecerme y agradarme, no solamente porque yo soy más grande y más fuerte, pero Ujú, porque tienen esa relación conmigo. ¿Y cómo es que ujú, desarrollamos esa influencia? Es lo que estás diciendo, es conversar, es preguntar, es estar dispuesto a que mi hijo no vista y no se vea exactamente como yo quiero. Es verlo como una persona que tiene ujú, sus preferencias y sus dones y sus luchas. Entonces, yo ujú. creo que para mí esa transición a la adolescencia de mis hijos fue muy impactado por esa enseñanza que yo había recibido antes de procurar no solamente que mis hijos hagan lo que yo quiero, porque esa es la autoridad, ¿verdad? Que hagan lo Exacto, que yo quiero, no, que desarrollen una relación conmigo y con Dios, en última instancia, que ellos exacto. desarrollen el deseo de permitir influencia en su vida. Y no quiero dar la impresión que sea perfecto. O Oh, sea, no, para en mi nada. casa hay 3 adolescentes y todos tenemos relaciones diferentes, ¿verdad? O sea, Ujú, cada joven es diferente, pero he sí. visto, el gozo que puede venir. Yo creo que no quiero decir facilidad, porque no es fácil, pero sí No, se para nada. facilita la relación entre padres e hijos cuando los hijos saben
que deseas tener una influencia amorosa en lugar de que tu relación con ellos sea caracterizado por una autoridad que impone, Exacto, ¿verdad? exacto, ¿Estarías de sí. acuerdo con eso? Completamente. De hecho, ponte a pensar, tal vez incluso no nos demos cuenta, pero creo que en el fondo me atrevo a decir, y no voy a absolutizar, pero me atrevería Ujú. a decir que la mayoría de los padres lo que de verdad queremos es influencia, porque considéralo, hay tantas voces buscando influir en nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y realmente nosotros como padres anhelamos ser esa voz influyente por encima de las demás en el sentido de todo lo que el mundo, ¿verdad? Quiere influir sobre ellos, quiere venderles ideas, conceptos. Entonces, creo que exactamente es eso lo que estamos hablando, buscar llegar a ser influencia, al punto de que incluso en el momento en que dejen nuestro hogar porque emprendan el vuelo, ¿verdad? Ujú, Podamos seguir todavía teniendo ujú. influencia en el Sí. sentido de que regresen a los padres a buscar quizás una opinión, eh, un conversar de ya cuando son más grandes y están tomando sus propias decisiones y puedan venir y decir, pero mami, papi, ¿ustedes qué creen de esto? ¿Verdad? Ujú. Pero eso se gana, como tú decías, al ir fomentando esa relación que se convierte en una relación influyente en sus vidas, no una voz Sí. autoritaria. Sí, creo que es sumamente importante y para mí, en mi experiencia personal, me ha provisto como con algo de sencillez, porque la etapa de adolescencia se puede sentir muy complicada, Ujú, pero cuando yo me abrumo, yo recuerdo, bueno, sí todavía soy mamá, ¿verdad? Sí todavía debo ejercer cierta autoridad, pero lo que quiero es influencia y eso me ayuda a poner a un lado cosas que son secundarias ujú, y exacto, realmente buscar influir en lo que trasciende, en lo que de sí, aquí a 5 o 10 o 15 años va a ser importante todavía en sus sí. vidas. Y eso No desgastarnos en batallas innecesarias. ajá, sí, sí. Y de hecho, la siguiente pregunta que íbamos a ver era, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que los padres de adolescentes cometemos? Y creo que eso es uno. Yo y no sé, como que nos da pánico ver, no sé, como tú decías, un peinado raro o una manera de vestir que no es nuestra preferencia o cualquier cosa y nos da pánico cuando Ujú, realmente hay cosas que son más importantes, ¿verdad? No sé qué otros exacto. errores comunes hayas. Pudiera pensar en muchísimos, pero, ¿sabes? Algo que a veces me pasa y todavía de vez en cuando tengo que como llamarme, ¿verdad? A mí misma la atención, es que Ajá. se me olvida, y voy a hablar de mi hija porque es la mayor. Se me olvida que ella tiene 18 años, entonces ella no necesita que yo le recuerde, tienes un examen mañana o tienes que terminar esta tarea o tienes que hacer un trabajo, no, porque eso estaba bien para cuando ella era pequeña y estaba en otros niveles escolares. Pero ahora yo tengo que aprender a descansar en que eso es responsabilidad ya de ella, esa parte es su responsabilidad. Y yo sé que es un ejemplo sencillo, pero nos ayuda a ilustrar este asunto de cuánto nos aferramos a no querer soltarlos, ¿verdad? Pero ellos van a aprender poco a poco a volar solos, por seguir usando esta ilustración, Ujú. si nosotros interiorizamos esto de que ya están en un nivel de la vida en que tenemos que contribuir a llegar a formar adultos independientes, ¿verdad? Y no estamos llamados a controlar cada detalle ínfimo de sus vidas, como Ajá. los deberes escolares, por ejemplo. Sí. O muchas cosas. O sea, yo creo que Ajá, como mamás somos más propensas quizás a esto que los papás. Y llevamos toda la vida controlando su vida, exacto. protección, cuidado, sustento, Ujú. su alimentación apropiada, Sí, todo, si comen todo. o dejan de comer, todo. Ajá, o sea, estamos tan acostumbradas que necesitamos ir como soltando ese control Ujú, para que ellos tomen esa responsabilidad, que crezcan, que maduren y que también vean que hay cosas más importantes que ujú, solamente esos hábitos diarios, ¿verdad? exacto, sí. De hecho, hay algo, por ejemplo, que me vino a la mente, digamos, con mi hijo, que es más pequeño, aunque es adolescente, pero está comenzando la adolescencia, todavía, pues, yo le digo: ¿Ya leíste hoy tu Biblia?
Ujú. ya pasaste, ¿verdad?, a tu tiempo devocional, como llamamos de una manera o de otra. Pero con mi hija ya es diferente, porque ahora yo tengo que aprender a descansar en que lo que fuimos haciendo por años y los hábitos que tratamos, al menos, ¿verdad?, de llegar a formar en ella, ahora le corresponde a ella cultivar esos hábitos. Ujú. Ya en esta etapa de la vida yo no tengo que estar como gotera encima, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo creo que son diferentes cositas que poco a poco tenemos que ir aprendiendo como padres y que es una etapa, a mí me gusta decir que a veces la adolescencia es un poquito de alar y soltar, ¿verdad? En Ujú. algún momento tenemos que como recoger esa soga que hemos soltado quizás y en otros Sí. momentos pues la vamos soltando un poquito más. Me gustaría que habláramos un momento de estas áreas que hemos venido viendo. Queremos mucho cuidar las creencias que nuestros hijos tienen y creo que la adolescencia es una etapa donde nuestros hijos son expuestos a muchos mensajes Mm. del mundo, ¿verdad? De afuera y llegan a dudar o a pensar de una manera independiente acerca de ciertas cosas. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer sus creencias correctas cuando estamos tratando con ideas no bíblicas que a veces pueden tener? Mira, creo que algo que debemos considerar en primer lugar es no tomarlo personal, porque a veces nosotros cualquier duda o cualquier tipo de inquietud que ellos tengan, a veces nuestra primera reacción es como tomarlo personal, como que están atacando mi enseñanza o lo que yo pienso, lo que les he dicho, Que yo fracasé pero porque no recuerdan lo que aprendieron en la escuela dominical. exacto. Ajá, pero yo creo que tenemos que aprender a verlo como algo genuino. La verdad es que todos batallamos con dudas en algún momento de nuestra vida. Lo que sucede es que los años pasan y se nos olvida, ¿verdad, Susi? Se nos olvida que estuvimos ahí. Y es importante recordar que la adolescencia, la juventud, dependiendo del momento en que ellos tengan, ¿verdad? Su experiencia de verdad de conocer al Señor, de entregar su vida a Cristo, en el momento en que el Señor, si así lo entiende, los Ujú. rescate, ¿verdad? Es Sí. importante recordar que esa es una etapa en la que ellos están decidiendo si la fe que van a tener es personal o si Ujú. simplemente se han ido con la corriente de la familia, ¿verdad? Y yo creo que es crucial también que seamos honestos con nuestros hijos. Tal vez la duda con la que ellos están batallando, la inquietud, la pregunta que tienen es algo que nosotros en algún momento también tuvimos. Y es bueno decirles, sabes que yo estuve ahí, yo te entiendo, yo también dudé de esto, yo también por un momento no estaba segura de lo que creía o no sabía y esa honestidad también incluye el decirles en algún momento que tal vez vengan con una pregunta para la cual no tengamos respuesta, Ujú. decirle: "¿Sabes qué? No sé, Ujú. no estoy clara, pero vamos a investigar juntos, Así vamos es. a buscar la respuesta a tu pregunta juntos". Y bueno, si es algo para lo cual sí tenemos respuesta, vamos a dar entonces esa respuesta, ¿verdad? Pero Ujú. creo que es crucial que recordemos como padres que nosotros no convencemos a nadie. Sí. Eso lo hace el Espíritu Santo. Como cuando eran Sí, pequeños, que sí. nosotros le podíamos decir cualquier cosa y un niño pequeño te va a creer, ¿verdad? Tú le Sí. puedes decir, el cielo es verde y aunque él lo esté viendo azul, él te va a decir, ah, pero mamá dice que es verde, así que debe ser verde. Sí. Pero los años pasan y te va a Ujú. decir, ¿por qué tú me dices que el cielo es verde si en realidad el cielo es azul, ¿verdad? Entonces, y ahí nosotros podemos darle un montón de razones. Yo estoy usando este ejemplo medio, Sí, sí, medio sí, loco, sí. pero para que entendamos también que aunque le demos todas las razones del mundo y busquemos explicaciones que a nuestro parecer sean bien fundamentadas y demás, al final ese convencimiento, sobre todo en estos temas espirituales, ¿verdad? Ujú. Eso lo hace el Espíritu Santo en el corazón. Nosotros Ujú. no cambiamos a nadie. Y Sí, entendamos que la mejor manera no es hacer una guerra, no es convertir esas dudas, esas inquietudes en un campo de batalla. sí. Yo sé que no es tan fácil, que es más fácil decirlo que vivirlo, pero creo que si lo convertimos en un campo de batalla, tenemos más oportunidades de perderla, Sí, ¿verdad? sí.
definitivamente. O sea, mi esposo siempre dice que la comunicación en la crianza siempre debe ser diálogo y no debe ser monólogo. Pues si eso es Ujú, verdad cuando un niño tiene 5, es muchísimo más verdad cuando un niño tiene 11 o 13 o 15, porque lo que no necesitan nuestros hijos son sermones. exacto. Necesitan diálogo, porque a mí me gusta pensarlo así, me ayuda mucho pensarlo así. Por 10, 11, 12 años yo enseñé a mis hijos, los llevé a la iglesia, recibieron verdad, leyeron libros, leyeron la Biblia y ahora llegan a la adolescencia y empiezan a interactuar con esas verdades. O sea, Exacto. en lugar de solamente recibir como un niño más chiquito hace, como tú Ujú, acabas de comentar, ahora él empieza a razonar y a interactuar. Entonces, yo no debo ver una pregunta o una duda como una amenaza. Debo verlo exactamente. como una oportunidad para que mi hijo ahora tome las cosas que él está escuchando, tanto de mí como de otras fuentes, y él aprenda a interactuar con esos mensajes. Y yo puedo estar ahí con él para hacerlo si yo le permito hacer preguntas y expresar dudas y yo le hago buenas preguntas y buscamos juntos. Pero cuando los padres sermoneamos a nuestros hijos y les decimos cosas como, no te quiero escuchar decir eso otra vez. Ujú, Entonces ya exacto, estamos cerrando la puerta. O cuando ven nuestra exactamente. cara de shock, a veces las mamás no, casi no podemos controlar, ¿verdad? Nuestras reacciones cuando Mm, un niño dice algo escandaloso y dices, exacto. pero eso no es lo que yo le he enseñado. Bueno, pero lo escuchó de alguna parte. Entonces, Ujú, interactuemos, dialoguemos, hagamos buenas preguntas, escuchemos a nuestros hijos. Y algo que creo que ayuda mucho es cuando reconocemos con nuestros hijos adolescentes que los mensajes que el mundo les manda son muy atractivos. ujú, En lugar de exacto. negar que sean atractivos, reconocerlo y entonces preguntarles, ¿por qué eso es tan atractivo para ti? ¿Por qué crees que sea tan atractivo? Entonces allí tenemos la oportunidad de hablar de sus deseos y todo eso, ¿verdad? Así que Claro. creo que es muy importante esas conversaciones y yo les diría, especialmente a las mamás, no entres en pánico, no entres en Ujú, pánico, o sea, velo sí. como oportunidad. A mí me ha pasado a veces, y recuerdo distintos momentos, ¿verdad?, en que han venido a decirme algo que tenemos, vamos a decir, como esa intuición de mamá, que sabemos que va a ser algo que tal vez no esperamos. Sí. Y es en esos momentos, y no quiero decir que siempre he reaccionado de la mejor manera, ¿verdad? Pero sí me ha ayudado mucho en muchas oportunidades el orar y decirle: "Señor, ayúdame a no reaccionar de la manera incorrecta. Ayúdame a permanecer bien tranquila, simplemente a escuchar, porque si nuestra reacción de momento pues es así como decías, ¿no? ¿Verdad? O de rechazo Ujú. o me escandalizo, ¿verdad? Pues Sí. entonces posiblemente cuando algo semejante vuelva a ocurrir, no van a venir a donde estoy, No, no, ¿verdad? no, es verdad. Y creo que es importante también como padres que recordemos que nosotros nunca vamos a tener todas las respuestas para todo, pero sí tenemos un Dios que tiene mucha sabiduría y que nosotros podemos orar y pedirle que nos dé sabiduría y cuando nuestros hijos vengan con esas preguntas, ¿verdad? Pues apuntarlos siempre a, bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a buscar. Y que vean en nosotros ese ejemplo de fe, de Exacto. confianza absoluta en la palabra. Ujú, y hacerles ver, ¿verdad? Bueno, ¿por qué te digo que es erróneo esto? Bueno, porque, ¿verdad? Y enfocarlos de nuevo, porque esto es lo que Dios dice. Y compararlo, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que es una etapa en que surgen preguntas, esa etapa en la que luchan con distintas cosas, pero por allí pasamos todos y es Sí. importante, es parte de nuestra formación, ¿verdad? Ujú. Y no queremos tampoco tener robots, ¿verdad? Queremos que Ajá. nuestros hijos aprendan Sí, a pensar también por sí mismos, porque la realidad es que no vamos a estar eternamente, sí, ¿verdad? Y sí. y queremos que aprendan también a Ujú. por qué creemos lo que creemos.
Y Sí, y eso lo que dices de que no son robots, eso también nos lleva a pensar en el aspecto de la adoración. O sea, tenemos que ujú, recordar que nuestros hijos no solo son criaturas intelectuales, tienen corazones y son adoradores. O ujú, sea, o están adorando a ídolos o están adorando a Dios. Y ujú. eso nos ayuda también en esta etapa a recordar que tienen amor, están mostrando amor hacia algo o alguien. Y no sé cómo piensas que podríamos tratar mejor con nuestros hijos como adoradores y dirigirnos a sus corazones. Tú sabes, yo creo que, sobre todo en esta etapa, creo que si pensamos en la manera en que nos relacionamos con otros adultos, eso nos puede ayudar, Ujú, ¿verdad? sí, El aprender a ser sensibles a sus necesidades, a sus sentimientos, porque digamos, con nuestras amigas, por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Nosotras las respetamos, sí, usamos palabras corteses, usamos palabras que tratamos, ¿verdad? Con ellas de animarlas, de edificarlas. Y lo mismo tenemos que pensar cuando se trata ya de nuestros hijos en estas etapas y a medida que van creciendo eso se hace cada vez más real. De hecho, creo que es lo que hace que al pasar los años, y tal vez eso te ha sucedido, no sé si con tu mamá ¿verdad? ujú, Pero me doy cuenta que eso es lo que nos lleva a que a medida que vamos entrando en la adultez, nuestra relación con nuestros padres, ahora hablando ujú, desde nuestra posición de hijas, se parece más a una amistad, ¿verdad? sí, sí, Claro, siempre y cuando hayamos ido construyendo relaciones saludables ajá, con sí, ellos en este tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que debemos recordar, que están adorando algo, ya sea a Dios o a cualquier otra cosa que no sea Dios, pero de igual manera nosotros tenemos que aprender a tratarles con ese respeto que sirve de base a una relación saludable, consciente de que allí hay sentimientos, allí hay necesidades que han sido puestos por Dios. sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiera llegar a la pregunta acerca de las reglas, porque esta es una gran pregunta en la adolescencia. ¿Qué lugar todavía tienen las reglas y el hecho de exigir obediencia? ¿Y qué debe cambiar en nuestra manera de tratar con la desobediencia para poder evitar legalismo y, y hacer más discipulado? No, no sé qué piensas de esa pregunta. Bueno, Susi, yo creo que en cualquier etapa de la vida van a existir las reglas, ¿verdad? Y Ujú, yo siempre les he dicho eso a mis hijos. ¿En qué sentido? En que les digo, siempre va a haber alguien que va a tener autoridad por encima de nosotros, ya sea a nivel humano y por supuesto, encima de todo está la autoridad de Dios, ¿verdad? O sea que nunca estamos fuera de la autoridad, sí, ¿verdad? sí, Y por supuesto de ciertas normas y reglas. Ahora, en cuanto a la crianza como tal, en esta etapa, yo creo que lo que debe cambiar es que ya no tratamos con la desobediencia de la misma manera, ¿verdad? Porque lo que funcionaba con un niño de 7 u 8 años ya no va a resultar de la misma manera con un adolescente de 15, ¿verdad? Yo creo que en esta etapa implica más conversar, más hablar del por qué es lo que hay en el corazón que está provocando esta conducta y usar esa conversación para, vamos a decir, como discipuladoras sí. de nuestros hijos y ahí llevarlos a la cruz, ¿verdad? Y llevarles y al mismo tiempo a la gracia, ¿verdad? Ujú, Y no siempre es fácil porque la verdad es que somos más dados a las reglas. sí. eh, Confiamos pero en las las reglas. Exacto, y las reglas nos ayudan, porque honestamente sí nos ayudan. Imagínate una ciudad donde no hubiera reglas de tránsito, sería Ajá, una locura total, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si no nos damos cuenta, nos crean en nosotros, pues, o cultivan en nosotros ese corazón legalista, ¿verdad? Que sí. constantemente ve su valor en seguir las reglas. Y entonces, al final del día, perdemos la oportunidad de que nuestros hijos, eh,
o digámoslo de otra manera, nuestros hijos pueden terminar obedeciendo simplemente para evitar consecuencias, Ajá, pero sin convencimiento en el corazón. sí. O para quedar bien con nosotros o con otros. Pero el corazón en realidad no ha cambiado. Sí, exactamente, sí. Entonces, creo que esa es la diferencia más grande en la adolescencia, ¿verdad? A un niño de 5 años tú puedes explicarle, pero hasta un punto, hay muchas cosas que no va a entender. Entonces, ahí es cuando tienes que decirle, pues no, y hasta aquí, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando es un adolescente, ya la conversación tiene que ser diferente. Ujú. Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias. Sí, sí, y creo que cuando hay alguna, vamos a decir, alguna disciplina que sea, mientras más sea posible, que tenga que ver con la ofensa. Nosotros Ujú, intentamos usarlo, por ejemplo, las conversaciones de las que tú estás hablando. Un hijo hizo algo que desobedeció, ¿verdad? Las indicaciones de sus padres. Ok, nos sentamos a conversar, lo tratamos de lograr que él reconozca su ujú, desobediencia, que él esté arrepentido, que él sienta, ¿verdad? Esa es la meta. Y luego le preguntamos, ¿cómo crees que te podemos ayudar con esto? ujú. ¿Qué crees que te ayudaría? ¿Estás desobedeciendo en cuanto a tu uso de la tecnología? Bueno, para ayudarte, vamos a quitar tu tiempo de tecnología por 3 días o no sé, o sea, Ujú, tratar como de quizás permisos para salir con amigos o cualquier cosa cuando sea posible que tenga que ver con la ofensa, pero en la adolescencia que contribuya al crecimiento o a la santificación. Entonces veo una obsesión, veo un problema, un ídolo en la vida de un hijo, entonces no pongo una regla para castigarlo, pongo una limitación temporal para ayudarle y le explico eso y lo hablo con él y lo conversamos y eso ayuda. Muchas veces la siguiente vez él ya sabe. Sí, mami, creo que me necesitas quitar mi tiempo o me ujú. necesitas quitar mi permiso. Él ya se está dando cuenta o ella ya se está dando cuenta que eso le ayuda en esa lucha que tiene. Así que creo que los castigos, digamos, o las disciplinas en la adolescencia, cuando sea posible, es muy bueno que tengan directamente que ver con la ofensa y con la ayuda que podemos brindar a nuestros hijos. Sí, definitivamente. Y porque ya es una edad en la que, eh, por supuesto, por su madurez, pues pueden entender, ¿verdad? También qué nos motiva a nosotros a llegar a tomar esa medida, vamos a decir, ¿verdad? Y por supuesto, como padres, aunque no siempre lo entiendan, pero sí comunicarles todo el tiempo, esta medida siempre es por tu bien, que eso es lo Ujú, que al sí, final estamos buscando, ¿verdad? sí. No es simplemente un capricho. Ajá, como Dios en su palabra dice que sus leyes son para bendición, porque Él quiere bendecir a su pueblo, pues es lo mismo, que ellos vean nuestro corazón y creo que tenemos que controlar mucho la frustración y el enojo. En esta etapa necesitamos tener como esa perspectiva de largo plazo. Estamos discipulando casi adultos y Exacto. necesitamos tener esa perspectiva de invertir en sus vidas espirituales para Amén. el Sí. futuro. Ujú. Bueno, Wendy, yo creo que se nos acabó el tiempo. Podríamos platicar todo el día. Muchas gracias por No, compartir de gracias a lo que ti. Dios te ha estado enseñando en esta etapa. Y quiero animar a los que nos están escuchando que recordemos que lo que queremos es cuidar el corazón, motivar una adoración, animar una obediencia que va a llevar a nuestros hijos por el camino de la bendición. No se trata de que mi familia sea la más bien portada de la iglesia, no se trata de mi reputación, no se trata de mí, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de discipular a nuestros hijos para que Sí, sean creyentes que realmente glorifiquen a Dios. amén, Muy bien, amén. gracias Wendy. Gracias, Susi. Y a ti que nos escuchas, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un episodio más en esta serie, un episodio especial sobre el nido vacío. Así que te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram
para que no te pierdas ningún recurso.